Buenos días, amigos. Me queda poco espacio por lo que veo. Esto va a ser una renta de memorias SD. Bueno, tengo 50 minutos. Cuando los vaya a cumplir, paro el video y continúo en el siguiente, ¿no? De todos modos, este iba a ser un video largo. Hola, amigos. Ante todo, feliz Navidad. Estamos a 24 de diciembre de 2021. Es viernes. Estoy en Madrid. Y son las 10:30 de la mañana. Saludos Madrid, España, toda Europa. Saludos Caracas, Venezuela, toda Venezuela. Saludos Colombia. Y los amigos por allá en Colombia que me escuchan. Saludos Bogotá, Medellín, Pereira, toda Colombia. Bueno, en este canal, el canal de historia, empecé a hacer unos videos que se llaman El Imperio Español, ¿no? Hay uno por ahora, creo. Creo que es uno, no sé si hay dos. Esos videos del Imperio Español, que van a ser muchos, o unos cuantos, no tantos, son videos para estudiantes de bachillerato y para personas que no tengan ni idea de la historia de España, ¿no? Y de América, porque al hablar del Imperio Español estamos hablando de América y de España. Ahora, hoy voy a comenzar una serie de videos sobre la Edad Moderna en España. La Edad Moderna es la que sigue a la Edad Media. Lo he explicado en muchos videos, que hay diferentes fechas dependiendo del país, que hay diferentes fechas dependiendo del país para decidir en qué momento comienza la Edad Moderna, pero en todo caso comienza a finales del siglo XV. XV. Bueno, ahora vamos a hablar de la historia. Estos videos, como son ya a nivel universitario y más elaborados, mucho más detallistas, una cantidad de detalles muy grande. Para diferenciarlos de los otros, los voy a llamar la España imperial. Van a ser mucho más elaborados que los del Imperio Español. Muchos más largos, porque van a ser mucha más cantidad, y con muchos detalles. Bueno, ¿en qué momento comienza la España imperial? Es decir, la España moderna. Bueno, a diferencia de lo que dije en el Imperio Español, que hablé de dos fechas que son las que se toman para hablar de la Edad Moderna, que son 1453, en el siglo XV, con la caída de Constantinopla a manos de los turcos, o 1492, que es el año en que se descubre América. Pero la España imperial, yo la voy a comenzar en el año de 1469. Aquí empieza, para mí, el Imperio Español, antes del descubrimiento de América. 1469 es el año en que comienzan estos videos. Siglo XV, segunda mitad del siglo XV. Bueno, vamos a dar algunas otras fechas importantes. Bueno, y estos videos, cuando los termine, porque para la segunda mitad del Imperio Español voy a usar otros libros distintos, porque la primera mitad de la Edad Moderna de España es muy distinta a la segunda mitad. Estamos hablando de la primera mitad de la Edad Moderna en España. Y estos videos van a comenzar en 1469 y van a terminar en 1716 a comienzos del siglo XVIII.
¿Por qué 1716? Porque estos videos terminarán en 1716, fecha en la que muchos historiadores han decidido que termina la primera parte de la modernidad en España. Porque en el año de 1716 es el año en que los Borbones terminaron abruptamente con la situación de semi-autonomía de que gozaban tradicionalmente los catalanes. En 1716 empieza el gravísimo. Siempre ha habido problemas con Cataluña, problemas que no son gratuitos, pero en 1716 comienza el gran problema que sigue hoy en día. Y es que en ese año los Borbones deciden terminar con la situación de semiautonomía de la que gozaron siempre los catalanes, que tenían, digamos, una especie de federación con España, mas no pertenecían a España. Hay muchos políticos de derecha por allí diciendo que esto es mentira, ¿no? Que Cataluña siempre perteneció a España. Bueno, esa es la gran mentira que están contando ellos, una mentira histórica y peligrosa. Entonces, en 1716 los Borbones terminan con la autonomía de Cataluña, la semiautonomía. Pero los Borbones no solamente terminaron con la semiautonomía de Cataluña, sino que en América Latina, que eran unas colonias en las que se vivía muy bien, los Borbones cambiaron toda su política, la política de los Austrias hacia América Latina. Los Borbones la cambiaron, y entonces en América Latina, durante el reinado de los Austrias, de esa casa real o de esa dinastía, los criollos, es decir, los españoles de América, y junto con los indios, que nunca fueron esclavizados, los negros sí, tomaban una gran multitud de decisiones por su propia cuenta. Había decisiones que tomaba el Reino de España desde aquí, desde Madrid, y había decisiones políticas y administrativas y de todo tipo que tomaban los criollos. Por lo tanto, no había motivo para revueltas ni para querer la independencia, ¿no? Porque lo que hoy en día llamamos América Latina, era tratada de la misma forma o casi de la misma forma que la España peninsular por parte de los Austrias. Cuando los Borbones desplazan del poder a los Austrias, bueno, lo primero que hacen es quitarle la semiautonomía a Cataluña, y en segundo lugar le quitan la autonomía o la semiautonomía a todas sus colonias en América Latina. Además, exigen muchos mayores impuestos a América Latina, a lo que hoy en día llamamos América Latina. Le exigen una cantidad insólita de impuestos a las colonias americanas. Le quitan poder político. Creo que fue el momento en que mandan a eliminar los cabildos y todo tipo de poder que puedan tener los españoles criollos, es decir, los españoles nacidos en América, que para ese momento ya no eran simplemente españoles puros, entre comillas, ¿no? Sino ya había una buena cantidad de españoles mestizos que se habían cruzado con los indígenas, y bueno, tenían sus cabildos, tenían sus propias organizaciones políticas, y los Borbones acabaron con todo esto. Y a mediano plazo, a largo plazo, los Borbones acabaron con el Imperio Español, tomando esta serie de medidas, ¿no? Bueno, quiero seguir con una cita de Maquiavelo. Si no han leído El Príncipe de Maquiavelo, hay que leerlo. Pongo un poco de calefacción. No lo he usado hoy, pero... Bueno, Maquiavelo dice lo siguiente. Maquiavelo despreciaba profundamente a España, le parecía un paisucho. Pero cuando Fernando
posteriormente Fernando el Católico, llega y ocupa el trono de Aragón. Estas son las palabras textuales que le dedica en uno de sus libros Maquiavelo. Maquiavelo dice: a Fernando, rey de Aragón, el actual rey de España, que merece ser considerado muy justamente como un nuevo príncipe, pues de pequeño y débil rey ha pasado a ser el mayor monarca de la cristiandad. Maquiavelo no era generoso con sus palabras para con nadie, ¿no? Así que así le habrá parecido Fernando, rey de Aragón, posteriormente Fernando el Católico, para dedicarle estas palabras, ¿no? Al mayor monarca de la cristiandad. Los ejércitos de Fernando de Aragón eran temidos por los extranjeros y temidos por los reinos españoles que no eran ni Castilla ni Aragón, temidos por los reinos que aún no se habían podido conquistar y las tierras que aún no se habían podido, reconquistar. Por otra parte, en el Nuevo Mundo los conquistadores estaban edificando un imperio que alteraría el equilibrio de poder en el viejo continente, porque España pasó de ser nada a ser el país más rico de Europa. Y esto preocupaba a los europeos. En pocas décadas, España llega a ser el mayor poder sobre la tierra. Ahora viene el motivo por qué comienzo en el año 1469, si bien después me voy a ir un poco más atrás, me voy a ir al ocaso de la Edad Media para explicar ciertas cosas que puedan hacer posible entender la Edad Moderna Española. ¿Por qué 1469? Porque el 19 de octubre de 1469, siglo XV, Fernando, rey de Sicilia le pertenecía a la corona de Aragón, y heredero del trono de Aragón, e Isabel, la heredera del trono de Castilla, se casaban en una residencia privada de Valladolid, a escondidas prácticamente. Y Fernando de Aragón conoció a su futura esposa el 15 de octubre, 4 días antes de su matrimonio. Por supuesto, el uno sabía de la existencia de la otra. Isabel la Católica tenía 3 pretendientes con los que se podía casar, o 4 incluso, y escogió a Fernando de Aragón para malestar de los portugueses, que querían que escogiera a un príncipe portugués. De no haber escogido Fernando de Aragón y de haber escogido Isabel a un príncipe portugués, la historia del mundo ya no sería la misma, ni la de América, ni la de España, ni la de Portugal, porque en ese momento Castilla y Portugal eran los 2 reinos cristianos más poderosos de España, de la península, y además la flota marítima que tenía Portugal era muy superior a la de España. Las colonias en África que tenía Portugal eran mucho más numerosas que las de España, y bueno, las habilidades para la navegación también eran más poderosas que las de España. Unidos Castilla y Portugal, hoy no habría una América que habla español, una América Latina que habla español y otra que habla portugués. No sé qué idioma se hubiese impuesto, pero hubiese sido el mismo. Tendríamos, y hablo de los países latinoamericanos que hablamos español, tendríamos a Brasil en la lista. Y bueno, muchas cosas hubieran cambiado. Algunos piensan, casi todos piensan que hubiese sido un imperio mucho más poderoso. Pero bueno, hay muchísimos motivos por los cuales Isabel escogió a Fernando y elucubrar no tiene sentido. Ella escogió a Fernando y eso... Y bueno, se dieron los hechos que se dieron y el mundo
El mundo dependía de ese matrimonio. Ella nació poderosa porque ella nació con el poder. Ese poder se fue formando a medida que ella crecía. Ella nació con el poder de escoger con cuál príncipe se casaba. Y en ese momento la elección de Isabel, hija de Juan II de Castilla, en ese momento la elección de Isabel, en la elección de Isabel estaba el destino del mundo occidental. Ella tenía en sus manos que el destino del mundo occidental fuera uno o el otro. Y fue el que es. Bueno, entonces el 19 de octubre de 1469, Fernando, rey de Sicilia y heredero, todavía no había muerto su padre, heredero del reino o de la corona de Aragón, se casa con Isabel, heredera de la corona de Castilla, en Valladolid. Eran parientes. Los dos eran Trastámara, de la casa real de los Trastámara, y recibieron una bula papal de dispensa porque el papa no pertenecía a que se casaran entre parientes. Al parecer, el parentesco era bastante cercano, muy posiblemente primos hermanos, algo bastante cerca. Pero recibieron a tiempo una bula papal de dispensa donde el papa daba vía libre para el matrimonio. Años después se supo que este documento era espurio, era falso. Había sido elaborado por el rey de Aragón, el papá de Fernando, por el arzobispo de Toledo y por el propio Fernando. Habían escrito un documento al estilo de los que escribía el Papa, habían falsificado la firma, lo habían enseñado en Valladolid y se casaron, ¿no? Cuando el Papa lo supo ya no había nada que hacer. Se había consumado el matrimonio. Luis XI de Francia veía un peligro para su país en la unión de las casas reinantes de Castilla y Aragón. También tenían enemigos internos, por ejemplo, la Beltraneja. La Beltraneja era la hija ilegítima de Enrique IV, hermano de Isabel, porque Isabel fue considerada heredera del trono de Castilla por parte de su hermano a la muerte de su otro hermano. Pero el rey de Castilla, Enrique IV, tenía una hija a la que apodaban la Beltraneja, Juana la Beltraneja. La apodaban así porque se decía que no era hija de Enrique IV, que era hija de la esposa de Enrique IV y de un amante de la esposa de Enrique IV, un amante que se llamaba Beltrán de la Cueva. Sin embargo, Enrique IV lo había reconocido. Recuerden que no había pruebas de ADN ni nada de eso. Pero se sabía que Enrique IV tenía problemas. Se decían varias cosas. Se decía que tenía problemas que no le permitían realizar el acto sexual con una mujer, posiblemente impotencia de nacimiento o por alguna enfermedad venérea, pero todos eran conjeturas, nunca se supo. O también se dijo que no era impotencia, sino que era homosexual. Se dijeron muchas cosas, ¿no? Entonces, Enrique IV prefirió tener de heredera a Isabel. Aunque esto tuvo sus problemas, ¿no? Porque cuando Enrique IV descubrió que Isabel se casó con Fernando de Aragón, cambió de opinión y dijo que su heredera ahora ya no era Isabel, su hermana, sino su hija Juana la Beltraneja.
porque Enrique IV no quería la unión de los reinos de Castilla y Aragón. Enrique IV pensaba que Isabel se iba a casar con un príncipe portugués o alemán, pero no con Fernando. Bueno, España en el siglo XV estaba dividida en tres reinos cristianos: Castilla, Portugal y Aragón. España no, la península ibérica, perdón. Y es que muchos autores españoles dicen España y no recuerdan que Portugal no pertenecía, ¿no? Bueno, España en el siglo XV estaba dividida en tres reinos cristianos: Portugal, Castilla y Aragón. Y un reino foral que era Navarra y un reino nazarí que era Granada. Bueno, el gran linaje medieval de los reyes de Aragón había llegado a un brusco fin en 1416. En ese año cambia el linaje de los reyes de Aragón. En 1412 se coloca en el trono aragonés a una rama menor de la casa castellana de los Trastámara, la misma familia de Isabel, que no era aragonesa sino castellana. Desde la época de la subida al trono de Fernando I de Antequera, las coronas de Castilla y Aragón habían sido gobernadas por dos ramas de la misma dinastía castellana. El primer rey Trastámara de Aragón fue Fernando I de Antequera. Había una gran antipatía mutua entre aragoneses y castellanos, a pesar de que eran reinos que tenían frontera. La presencia real de una dinastía castellana en el trono aragonés había multiplicado los contactos entre ambos reinados, entre ambas cortes, entre ambas coronas, la de Aragón y la de Castilla. A los aragoneses, como ya les dije, no les gustó la idea que un Trastámara de origen castellano y no aragonés gobernara Aragón. Como ya dije, ambos, Isabel y Fernando, eran de la casa de los Trastámara. Hispania. Hispania era un término usado en la Edad Media para designar a la península ibérica. Y conllevaba un concepto geográfico de España. Toda la península ibérica ya era llamada Hispania. Entonces, en ese caso, era un concepto geográfico. Pero también había un concepto histórico de Hispania. Hispania era la antigua Hispania romana, estaba totalmente ocupada por los romanos. Y los romanos habían creado dos provincias en Hispania: Hispania Citerior e Hispania Ulterior. Hispania era un concepto caro al pequeño grupo de humanistas, un concepto caro que es un concepto querido, apreciado, al pequeño grupo de humanistas reunidos en torno a la prestigiosa figura del cardenal Margarit, canciller del padre de Fernando, Juan II de Aragón. La alianza matrimonial entre Isabel y Fernando era vista con mejores ojos no por la rama aragonesa de los Trastámara, la alianza matrimonial entre Isabel y Fernando era vista con mejores ojos por la rama aragonesa de los Trastámara.
por quien no era vista con buenos ojos era para el pueblo de Aragón, ¿no? Y para otras familias importantes de Aragón que pretendían también el trono de Aragón, ¿no? Por lo tanto, hubo dificultades en Aragón, ¿no?, para consolidar esa unión matrimonial. Juan II de Aragón, que gobernó entre 1458 y 1479, debía hacer frente a dos problemas. El primer problema, o uno de ellos, era la Revolución Catalana. Y el segundo eran las ambiciones expansionistas de Luis XI de Francia. En el otoño de 1468, Enrique IV reconoce a su hermanastra Isabel como heredera la primavera de 1469. Bueno, es que hice un guión un poco extraño. En otoño de 1468, Enrique IV decide nombrar como heredera a su hermanastra Isabel. Y lo hace legalmente en la primavera del año siguiente, de 1469. Esto suscita un interés internacional. Isabel tenía, como dije, 3 pretendientes. Carlos de Valois, hijo de Carlos VII de Francia, Alfonso V de Portugal y Fernando de Aragón. Las poderosas familias judías de Castilla y Aragón deseaban consolidar la vacilante posición de la judería castellana y trabajaban por el matrimonio de Isabel con un príncipe que había heredado sangre judía a través de su madre. Entonces, las juderías son las comunidades judías. Las juderías de Castilla y las de Aragón veían más conveniente para ellas que Isabel se casase con Fernando, porque Fernando de Aragón tenía sangre judía por la rama materna. Y los judíos no estaban exentos de problemas en España, ¿no?, sobre todo en Castilla, y deseaban la presencia de un rey con sangre judía. Fernando, así lo pactaba el matrimonio, tenía que vivir en Castilla y luchar por la causa de la princesa, de Isabel, que todavía era princesa, ¿no? Todavía no había ocupado el trono, ¿no? Y Fernando tenía que ocupar el segundo lugar en el gobierno del país. En este caso, el país es Castilla. Hay una lucha por la sucesión al trono castellano. Una lucha de 10 años que culminó con una guerra civil entre 1475 y 1479. El hermano de Isabel, hermanastro Enrique IV, recibió un duro golpe con el matrimonio de su hermana. Ya lo comenté. Y Luis XI le decía a Enrique IV, que reconociera los derechos de Juana la Beltraneja, que al fin y al cabo era su hija, era hija de... Nadie podía probar que no lo fuese. No había ADN. Enrique IV muere el 11 de diciembre de 1474, pero deja cambiada la sucesión. Deja a Juana, su hija, como heredera. Pero apenas muere el 11 de diciembre de 1474, Isabel se autoproclama reina de Castilla. Era jovencísima, fue fuerte y tomó decisiones peligrosas y duras sin vacilar. Muere el hermanastro y ella se autoproclama reina de Castilla el 11 de diciembre de 1474.
Pero a finales de mayo del año siguiente, 1475, Juana reclamó el trono para sí. Los portugueses querían ayudar a Juana porque el príncipe de Portugal se quería casar con Juana y unir los reinados de Castilla y Portugal que Isabel no quiso unir. Entonces las tropas portuguesas, al reclamar Juana el trono para sí, usurpado según Juana por Isabel, y estaba usurpado realmente, ¿no? Las tropas portuguesas cruzaron la frontera con Castilla y hubo levantamientos contra Fernando e Isabel a lo largo y ancho de toda la península ibérica. Hubo una guerra de sucesión que se convirtió en una verdadera guerra civil. Juana gozó del apoyo de varias ciudades de Castilla la Vieja y de la mayoría de las de Andalucía y Castilla la Nueva, y pudo llamar en su auxilio a los portugueses. Estaba muy bien respaldada Juana. Si Juana triunfaba, la suerte de Castilla se ligaría a la de Portugal, como ya dije. En el caso de una victoria de Fernando e Isabel, España, entre comillas, significaría Castilla y Aragón. Y Castilla se vería estrechamente ligada a los intereses aragoneses en el Mediterráneo. Fernando tuvo un papel crucial. Asumió el mando del partido isabelino, es decir, de los que estaban de parte de Isabel, su esposa, y planeó la campaña militar para restablecer el orden en Castilla. Los expertos militares de Fernando, llegados de Aragón, a petición de Fernando, instruyeron a las tropas de Isabel. Fernando negoció además con magnates y ciudades castellanas para conseguir apoyo para su causa. Contó con la ayuda de 3 de las más poderosas familias de Castilla la Vieja, los Enríquez, los Mendoza y los Álvarez de Toledo, que tenemos una diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, que viene de allí. Es decir, es parienta de gente importante, de la Casa de Toledo. Bueno, de la Casa de Alba, perdón. Entonces, Fernando negocia con magnates y ciudades castellanas para conseguir apoyo para su causa y contó con la ayuda, repito, de 3 de las más poderosas familias de Castilla la Vieja en ese momento. Se llamaba así en ese momento. Los Enríquez, con Z al final, los Mendoza y los Álvarez de Toledo, que son los de la casa de la duquesa de Alba. Además, Fernando estaba emparentado con estas 3 familias. Por lo tanto, esta diputada del PP, llamada Cayetana Álvarez de Toledo, tiene sangre de Fernando el Católico. Con razón el Coletas le decía todo el tiempo, no sé si era duquesa, no es, condesa, la condesa. Sí, es condesa. Alfonso de Portugal se muestra incompetente en la batalla de Toro en 1476, donde sufre una derrota muy grande, ¿no? En 1479, 3 años después de la batalla de Toro, Castilla queda bajo el control de Isabel. En 1479 fallecería Juan de Aragón, con lo cual Fernando accede al trono de Aragón, se convierte en rey de Aragón. Y España ya era Castilla y Aragón. A ver si puedo un poco más, me queda poco tiempo. Voy a pasar videos al disco duro mientras subo esto. Bueno, España en el Bajo Medioevo. El Bajo Medioevo es la última parte de la Edad Media, ¿no?
Ya lo dije antes, lo repito, España en el Bajo Medioevo estaba formada por Castilla, Aragón, Portugal, Navarra y Granada, 5 estados distintos. Castilla, Aragón y Portugal eran estados cristianos o reinos cristianos, Navarra era un reino foral y Granada era un reino nazarí. Ahora estamos ante la unión de dos de ellos, Castilla y Aragón. Esa unión se hace a raíz del matrimonio de Isabel y Fernando y de las guerras de sucesión que finalmente ganan Isabel y Fernando. Es una unión de socios esencialmente distintos, diferentes en extensión y fuerzas. En 1492, después de la incorporación de Granada, pero para eso falta en los videos, digo, para que comentemos eso, Castilla cubría un área de 2/3 del área total de la península. No, 2/3 es mucho. Sí, 2/3. Cerca de 3 veces superior a la corona de Aragón. Castilla podría tener entre 6 a 7 millones de habitantes. Portugal y Aragón no pasaban del millón cada uno. Orígenes de la historia independiente de Aragón. Estos orígenes hay que buscarlos en la larga lucha de la España medieval contra el Islam. Los árabes habían invadido la península ibérica en el año 74. Perdón. No. Aquí hay un error porque los árabes... Puse mal la cosa. Los árabes invadieron la península ibérica en el año 750. En el año 750, perdón. Y la habían conquistado totalmente en 7 años. Costó 7 siglos ganar lo que en 7 años se perdió. En 7 años los árabes conquistan toda la península ibérica. 7 años. Y a España le toma 7 siglos en echarlos. 700 años. La historia de la España medieval estuvo dominada por el largo, arduo y a menudo interrumpido progresar de la reconquista. Como estoy hablando de España y no del Islam, sino diría el Islam estuvo perdiendo, pero estamos hablando de España. Repito, la historia de la España medieval estuvo dominada por el largo, 7 siglos, arduo y a menudo interrumpido progreso de la reconquista, reconquistar los territorios ocupados por el Islam para el cristianismo. Estuvo también dominada por la lucha de los reinos cristianos del norte entre sí y entre todos además trataban de arrancarle la península ibérica, de las manos de los infieles. Los infieles para los españoles eran los musulmanes, ¿no? Y por supuesto para los musulmanes los infieles son los cristianos, ¿no? El siglo XIII es el gran siglo de la Reconquista. Hay una división de la España cristiana. Castilla y León, bajo Fernando III, III. O sea, hubo una división de la España cristiana en el siglo XIII. Castilla y León bajo Fernando III. Y además avanzaban por Andalucía. Portugal estaba ocupado en la conquista de sus provincias meridionales y Cataluña y Aragón, unidos en 1137,
Voy a repetir porque tuve que abrir la puerta, ¿no? Bueno, repito lo del siglo XIII, que quedó un poco difuso. Fue el gran siglo de la Reconquista, ¿no? Y la división de la España cristiana en Castilla y León, por una parte, bajo Fernando III, que avanzaban además por Andalucía o hacia Andalucía. Por otra parte, Portugal estaba ocupado en la conquista de sus provincias meridionales, y por otra parte, Cataluña y Aragón, unidos en 1137, ocupaban Valencia y las Baleares. Las modalidades de la Reconquista tampoco fueron uniformes. En Andalucía, Fernando III entregó grandes áreas del territorio recientemente recuperado a los nobles castellanos que le habían ayudado en su cruzada. Es decir, Fernando III reconquista zonas de Andalucía, pero tiene que entregarle tierras a los nobles castellanos porque lo habían ayudado en su cruzada contra el Islam. Lo habían ayudado militarmente y financieramente. Andalucía quedó como tierra de vastos latifundios debido a esto, bajo el control de los aristócratas, y todavía Andalucía está llena de los mismos latifundios. Y la nobleza castellana se hizo muy poderosa. Muy poderosa en Andalucía. En 1270, el impulso de la Reconquista empezó a ceder. Portugal, bloqueada hacia el este, se volvió hacia el Atlántico. Castilla estaba preocupada por asuntos internos y los estados levantinos, que son Aragón, Valencia, Cataluña y las Baleares, acabada su labor reconquistadora, desviaban su atención hacia el Mediterráneo. O sea, ellos tenían que reconquistar una parte, ¿no? Ya lo habían de las tierras ocupadas por los musulmanes. Una vez hecho esto, la parte que a ellos les correspondía, se vuelcan hacia el Mediterráneo, los estados levantinos, porque se vuelcan hacia el comercio. Los estados levantinos, Cataluña, Aragón y Valencia, por lo menos Mallorca pertenecía, no sé si a Cataluña, no sé si Menorca e Ibiza también, supongo, pero yo tengo que averiguar. Los estados levantinos, Cataluña, junto con Mallorca, ¿no? Aragón y Valencia, forman una entidad llamada Corona de Aragón. El Reino de Aragón era la parte menos importante de la federación entre Cataluña, Valencia y Aragón. La dinastía era catalana y fue Cataluña la que logró la gran expansión marítima de la Corona de Aragón. La hazaña catalana fue prodigiosa. Entre fines del siglo XIII y finales del XIV, esta nación, Cataluña, con menos de 500,000 de habitantes, conquistó y organizó un imperio marítimo y estableció en la metrópoli y en sus posesiones mediterráneas un sistema político en el que las necesidades opuestas de libertad y de orden estaban armonizadas de modo único. Es decir, Cataluña vivía en un sistema donde había libertad y había orden. Las dos cosas que todo el mundo quiere, ¿no? Y estaban armonizados. Cosa muy difícil de lograr. Y ciertamente el imperio marítimo que formó Cataluña, un país con menos de 500,000 de habitantes, pues fue considerable, ¿no?
Lo voy a dejar hasta aquí porque se acaba el espacio. Así que continúo más tarde. Y bueno, tengo que vaciar espacio de aquí o del ordenador o de alguna parte. Nos vemos, supongo que hoy, de nuevo. Bueno, vamos a despedirnos como es debido. 24 de diciembre de 2021, viernes, 11:16 de la mañana. Feliz Navidad. 11:16 de la mañana en Madrid. Feliz Navidad.